Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de fin de semana de Conexión Global. Soy Cel Guerra y por la próxima media hora vamos a estar revisando las principales noticias internacionales que han marcado esta última semana. Y vamos a comenzar este programa precisamente con uno de esos temas, que es la liberación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein. Nueva liberación que ha tenido una serie de efectos, partiendo por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Los Clinton, acompañado también allí de la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, van a declarar ante el Congreso. Así lo anunciaban durante esta semana el vocero del ex presidente a través de sus redes sociales. En un tono bastante desafiante calificaban allí algunos. Señalaba, por cierto, su vocero: ellos han negociado de buena fe, usted no. Así hacía alusión al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer. Y claro, aceptan que van a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, pero con una fecha incierta por delante. Así se evitan también el desacato, un proceso que parecía inminente. Ojo, ninguno de los dos Clinton ha estado acusado de irregularidades, pero claro, su cercanía o amistad es lo que ha concitado una serie de cuestionamientos en estos últimos días. Y después de 6 meses de presentada esa solicitud por parte del Congreso, finalmente la pareja ha anunciado que va a declarar. Otra figura que también se ha visto involucrada nuevamente en su nombre, Bill Gates, quien lamentaba en una entrevista con el medio australiano Nine News la cercanía que en su momento tuvo con Epstein. Dijo que él fue un insensato al mantener contactos con el ex pedófilo convicto, y que lamentaba incluso cada minuto que había pasado en su momento con Jeffrey Epstein, una relación o amistad conocida que data del 2011, ¿no? Pero que a raíz de la divulgación de estas últimas semanas particularmente se conoció un correo electrónico de Jeffrey Epstein, asimismo redactado en 2013, donde señalaba que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y que estaba buscando medicamentos para tratar una enfermedad de transmisión sexual. Otra de las figuras que por estos días también tenían efectos, la del ex príncipe Andrés, lo señalaba en los días siguientes el primer ministro británico, Keir Starmer. Andrés debería declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Unos días después, además, se informaba respecto a este cambio de domicilio, abandonando el Royal Lodge el día lunes por la noche y siendo trasladado hasta Sandringham Estate en Norfolk, algo que aparentemente sería temporal, pero es uno de los efectos que, por cierto, deja, ¿no?, la liberación de los archivos detrás del caso de Jeffrey Epstein. Ojo, que para este lunes debería declarar aparentemente ante el Congreso de Estados Unidos Ghislaine Maxwell, otra involucrada detrás de este caso. Ella está cumpliendo una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en Estados Unidos porque a raíz de las movilizaciones que se han registrado en Minneapolis en estas últimas semanas, hay algunas denuncias de la utilización de tecnología de reconocimiento facial de manifestantes. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. Toca la bocina, a sonar el silbato y que la gente se vaya. Nicole Cleland ha protestado activamente contra el despliegue de agentes federales y la represión de la inmigración en las ciudades gemelas. Ella dice que es una observadora capacitada que sigue a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Había muchos otros observadores que hacían sonar sus silbatos y yo estuve siguiendo ese camión en particular. ¿Conducías peligrosamente? ¿Interferías con lo que hacían estos agentes? No puedes. O sea, estás infringiendo la ley y le estarías dando derecho a decir que están interfiriendo. Así que lo seguía a una distancia prudencial. Cleland dice que cuando dobló en una esquina, un camión y otro auto bloquearon la carretera y un agente se acercó a su auto. Bajé la ventanilla unos centímetros para poder oírlo y lo primero que me dijo fue: ¿eres Nicole? ¿Cuál fue tu reacción cuando dijo tu nombre? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo sabes quién soy? Ella dice que el agente de la patrulla fronteriza le advirtió que la estaban grabando. Ella le dijo que dejaran de seguirla. Reconocimiento facial y que su cámara corporal estaba encendida. Una fuente informada sobre las tácticas del Departamento de Seguridad Nacional confirmó a CBS News que la patrulla fronteriza utiliza un software de reconocimiento facial para escanear los rostros de los manifestantes. La experiencia de Cleland se detalla en una demanda presentada contra el DHS, incluyendo lo que ella dice que sucedió 3 días después.
Revisé mi correo electrónico como lo hago todas las mañanas y vi un mensaje que decía que el estado de su entrada global ha cambiado. Inicié sesión en entrada global y justo en el frente decía que la fecha era del 13 del 1 y que había sido revocada. ¿Por cuánto tiempo habías tenido entrada global antes de esto? Desde 2014. Entonces, ¿ya no podrás pasar por esa fila más corta mientras viajas? Sí, sinceramente no me importa. No se trata de perder ese privilegio, se trata de cómo lo perdí. Cleland dice que no le dieron una razón para su cambio de estado y dice que debería haber estado activo durante 3 años más. En una declaración jurada dice, cita, "Me preocupa que la revocación se haya debido a mi seguimiento y observación a los agentes. Esto es intimidación y represalia. CBP le dice a Cleland que puede revocar esta autorización sin proporcionar un motivo. En una declaración, un vocero de Aduana y Protección Fronteriza dijo, no ha habido nueva directriz de CBP sobre revocaciones de entrada global. Se utilizan cámaras corporales para documentar encuentros y no están equipadas con la tecnología de reconocimiento facial de CBP. Vamos a avanzar en nuestro programa. Durante estas semanas hemos escuchado una serie de advertencias y amenazas de parte de Donald Trump contra una serie de países y de territorios, ¿no? Irán, Groenlandia, Cuba es uno de ellos, y con más de 250.000 personas, España alberga precisamente la segunda mayor comunidad de cubanos a nivel global. Muchos de ellos siguen con atención en las últimas tensiones y amenazas entre La Habana y Washington, con el temor de que la situación escale. ¿Qué creen ellos que podría suceder? Pau Mosquera habló con algunos y este es su informe. Es la hora de comer y, en el Havana Blues, la cocina echa humo. Entre estos fogones, la familia Hernando Cuba prepara su mejor comida con una única intención: ser lo más auténticos posible a la comida tradicional cubana. Daimé, original de Guantánamo, en el sureste de Cuba, lleva 15 años en España junto a sus padres y desde 2019 no ha vuelto más a la isla. La verdad que últimamente estoy teniendo un poquito de esperanza en que las cosas cambien, en que mejore la situación y poder regresar y poder enseñarle a mi hija dónde nací, dónde crecí. Una esperanza sostenida, en parte, en la presión que Estados Unidos ha venido ejerciendo. No cabe duda de que sería de gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático. Una tensión que la diáspora cubana en España sigue muy de cerca. Son sentimientos encontrados, porque yo creo que lo peor que podría pasar para Cuba es que no pase nada. Han pasado más de 4 años desde que el activista y dramaturgo Junior García salió de la isla. Fue acosado y amenazado por el gobierno y sus simpatizantes, quienes cubrieron sus ventanas con banderas cubanas y bloquearon el acceso a su hogar. Un castigo por organizar manifestaciones antigubernamentales. Tú no puedes vivir en este barrio. Al final, le permitieron salir, pero algunos de sus familiares se quedaron atrás. A mi hijo lo dejé de 1,5 metros, o sea, era mi niñito pequeñito, y ahora mide 1,85. Mi padre murió en Cuba sin que yo me pudiera despedir de él. Un tiempo duro para él, pero que no ha extinguido su deseo de regresar, sobre todo ahora que existen signos de un posible cambio para la isla. Ya no hay un liderazgo tan sólido como quizás lo hubo hace unos años atrás, y entonces es muy probable que el régimen no soporte la presión y se desmorone. A lo que todos aspiramos es a que el cambio ocurra con el menor costo humano posible para los cubanos. Un sentimiento compartido por muchos dado el enfoque del presidente estadounidense Donald Trump en América Latina. Aunque hay cierto escepticismo sobre el resultado final. No vamos a hablar de cambio positivo porque no sabemos todavía qué va a pasar. Pero por lo menos está la posibilidad de que algo se mueva. Maciel Rubio Hernández, quien reside en España desde hace más de 8 años, cree que la única forma de asegurar un cambio beneficioso para Cuba es incluir a la sociedad civil en las conversaciones entre Washington y La Habana. Si esa gente fueran parte del diálogo, bueno, pues aquí estamos hablando de una representatividad de quien de verdad va a recibir el cambio y qué es lo que quiere. Así las cosas, el deseo de los cubanos en España es que los cambios que vengan ayuden a reconstruir el país y mejoren la vida de las generaciones venideras. Pau Mosquera, CNN, Madrid. Nos
quedamos en este país para continuar con Conexión Global de fin de semana, porque el gobierno de España anunció que regularizará de manera extraordinaria a unos 500.000 migrantes que están irregulares en este país. Esto ha provocado una luz de consultas de abogados, pese a que el texto aún es provisional. Pau Mosquera con los detalles en el siguiente informe. Este próximo 21 de febrero, Óscar Villa, original de Monterrey, cumplirá 3 años en España. La situación que me trajo a España es por un poco de inseguridad, o la inseguridad que ahora se vive también en México, y bueno, por tener también una mejor calidad de vida. Sin embargo, la situación administrativa en que se encuentra desde su arribo no es sencilla. Óscar es solicitante de asilo y protección internacional que está en fase de recurso, lleva 2 años esperando una respuesta definitiva. Al no haberle contestado desde hace 2 años, está en situación provisional, no tiene una residencia específica. Un escenario de incertidumbre que podría llegar a su fin en breve. Esto es, gracias a la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno de España y que permitirá ofrecer un permiso de residencia y trabajo a quienes hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025 o bien puedan acreditar 5 meses de estadía continuada en el país hasta la misma fecha. Eso siempre que no tengan antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden público. Todos merecemos, ¿no? una oportunidad, sobre todo quienes hemos comprobado que venimos a aportarle algo al país. Aunque el plazo de solicitudes no abriría hasta el próximo mes de abril, ya hay mucha gente que, como Óscar, ha empezado a buscar información en despachos de abogados. Hemos recibido alrededor de 300 llamadas entre correos electrónicos y contactos. El interés es mayúsculo, incluso entre quienes han llegado desde Estados Unidos en los últimos meses. Teníamos solicitantes de asilo, de protección internacional, y teníamos personas que tenían el permiso de TPS. Incluso he recibido personas que tenían todavía el permiso de trabajo vigente, pero pues el temor fundado que existe por todas las redadas o todos los operativos que están haciendo en Estados Unidos les ha hecho tomar la decisión de pues buscar una zona segura, y España ha sido una zona segura para ellos. ¿Y qué ocurrirá con aquellas personas en situación administrativa irregular pero que tienen una orden de expulsión en su contra? La simple presentación de la solicitud suspenderá esta orden de expulsión, sea la vía ordinaria o la vía ejecutiva, a no ser que tengan antecedentes penales en España. Lo que sí se ha dejado por fuera totalmente de estas personas que tengan expulsión son procedimientos que vengan por órdenes de países de territorio Schengen distintos a España. A la espera de que se terminen de definir los detalles de esta medida extraordinaria, los posibles beneficiarios defienden y agradecen esta oportunidad. Realmente venimos a trabajar y creo, eso sería lo más importante, ¿no? Que mucha de la gente que no lo entiende, que lo viera. Pau Mosquera, CNN, Madrid. Bueno, y precisamente para analizar este tema y también otros anuncios que hemos conocido durante esta semana desde la Nación Europea, vamos a tomar contacto a esta hora con Sergio Velasco, a quien ya vemos ahí en pantalla. Muchas gracias, politólogo y columnista español. Gracias por acompañarnos, Sergio, en este programa de edición especial de Conexión Global. Muchas gracias por tenerme con vosotros, es un placer. Sergio, bueno, lo veíamos en la nota y es la razón por la que estamos ahora en contacto. Analicemos este anuncio que se ha conocido durante estas últimas jornadas de parte de España, la de regularizar 500.000 migrantes. ¿Es la mejor opción para hacer frente al tema migratorio en España? ¿No pareciera que va contra la corriente respecto de otros países que han anunciado más bien medidas más restrictivas respecto de la migración en los diferentes territorios? ¿Cómo lo ves tú? Precisamente es una medida que se está discutiendo mucho en la sociedad española, porque precisamente lo que se ve que se está premiando es precisamente esa gente que ha venido de manera irregular o ilegal. Personas que teóricamente no tendrían que estar aquí residiendo en España porque no han venido con los requisitos legales o con el procedimiento legal, se ve cómo se les premia cuando inmigrantes que llevan aquí muchos años, pues les ha costado mucho más pues regularizarse siguiendo todos los procedimientos legales. Asimismo, esto no solo lleva una consecuencia en el tema migratorio, sino
asimismo cómo esto podría afectar al presupuesto. Es decir, cuando estas personas se regularicen y pasen a ser residentes legales en España, pues tendrán unos derechos como, por ejemplo, va a ser la sanidad pública, algunos si quieren ir a la universidad también, pues tema de educación, Claro. también entrarán a la vivienda que está disponible en el mercado, y ya suficientes problemas de la subida de los precios en la vivienda ha habido en España como sumarle uno más. También Sergio. podrán acceder a ayudas, entonces podrán tener todo este tipo de cuestiones. ¿Y qué, a tu juicio, qué opción debería entonces adoptar aquí el gobierno español? ¿Buscar la opción de deportar, una especie de lo que está ocurriendo básicamente en Estados Unidos? ¿Qué opción aparentemente entonces podrían ser las que debería tomar aquí el gobierno de Pedro Sánchez? Hay varias opciones. Aquí en la Unión Europea es mucho más difícil. De hecho, la Unión Europea está discutiendo estas opciones de deportación o qué hacer con los inmigrantes que llevan de forma irregular. Una de las posibles soluciones sería hacer deportaciones o intentar tener algún acuerdo con otros países para que ese tipo de personas no lleguen, como mejorar los tramos en los que los inmigrantes ilegales vienen más. Y otra de las consecuencias que esto podría provocar, ¿no?, es lo que ha dicho la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni, que ha dicho que una vez esos 500.000 inmigrantes se regularicen en España y tengan la residencia legal, no solo afectará a España, sino que afectará a toda la Unión Europea, porque nosotros tenemos el espacio Schengen, que es el espacio en el que cualquier persona que tenga un DNI podrá acceder a cualquier territorio de los Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad de tener una visa o de tener el pasaporte, y poder circular libremente a través de la Unión Europea. Por eso personas como Meloni o Orbán o otros tipos de mandatarios conservadores han puesto esto en el punto de mira, porque no solo afectaría a España, sino que afectaría al conjunto de la Unión Europea. Sergio, en el aspecto económico, ¿no? Los migrantes suelen hacer actividades económicas que en general los nacionales desisten de hacer por los sueldos o por diferentes condiciones. A tu juicio, ¿cómo se puede compatibilizar entonces la situación migratoria en España con también la situación económica y el aporte que entregan precisamente los migrantes en estos empleos que suele ocurrir que los nacionales desisten de realizar? Sí, es una cosa que pasa en el conjunto de Occidente, pero creo que se debería de poner el punto de vista en otras cosas, como por ejemplo, qué tipo de migración viene a España. Es decir, tenemos un desempleo, la tasa de desempleo más alta, o en los últimos años ha sido de la más alta en la Unión Europea, en torno al 10%, 11%. Más el desempleo juvenil más alto, o de los más altos de la Unión Europea en los últimos años. Entonces, sí que es verdad que hay algunos empleos que a lo mejor los nacionales de aquí no desean hacer o no tienen ese incentivo, pero creo que el punto de vista no sería el de tomar inmigrantes para esos puestos de trabajo, sino intentar que la productividad y otro tipo de cuestiones sea mejor para que los nacionales de aquí pues les apetezca trabajar. Recuerdo una entrevista que se hizo hace poco en la que preguntaban a un agricultor de joven diciendo: ostras, es difícil que los jóvenes españoles trabajen aquí en la agricultura, ¿no? Es un trabajo muy duro, es un trabajo que se sufre mucho. Y dice, realmente sí es un trabajo que se sufre, pero si fuese bien pagado, muchas personas trabajarían aquí, como por ejemplo el boom de la obra que hubo en España antes de la crisis. Muchísimos jóvenes incluso dejaban la ESO para ir a trabajar a la construcción, porque se pagaba muy bien. Entonces tenemos esos dos puntos de vista de que el caso español tiene mucho desempleo y por eso mismo Claro. A lo mejor otras opciones serían mejor. Sergio, avancemos en esta entrevista. No es el único tema que ha acaparado las portadas en España. Por cierto, también durante estos últimos días el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado esta prohibición de redes sociales para los menores de 16 años. ¿Cómo ve usted esta medida que se ha anunciado y que por lo demás no es única en el mundo? Australia era la nación pionera, por cierto, y varios países europeos han comenzado a replicar, por cierto, también esa misma medida. ¿Cómo lo ve usted?
Es una medida que de cara a la galería suena muy bien. Es decir, creo que todo el mundo puede entender o puede estar de acuerdo en el que los jóvenes menores de 16 años no podrían estar en redes sociales, o si están en redes sociales con unas protecciones básicas para que, bueno, contenido que no deberían de ver o personas que no deberían de hablar no suceda. Yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo con eso. Pero siempre las políticas deben mirarse a fondo. Es decir, todo en política no se hace por casualidad, y una de las cosas más peligrosas que puede tener esta medida es no solo que se le restrinja las redes sociales a los menores, que eso más o menos podríamos estar de acuerdo, sino que los requisitos que puedan pedir para que se prohíba eso. Por ejemplo, como pasó ya en el Reino Unido, el tema de poner tu DNI, tu documento de identidad, en la plataforma para saber que eres mayor de edad. Eso podría estar en desacuerdo con los temas de privacidad, el anonimato, es decir, que el gobierno podría saber quién es, por ejemplo, yo mismo, Sergio Velasco, y que está escribiendo sobre esto, sobre los otros contenidos. Entonces podría ser muy fácil ser un target para el gobierno, y eso es lo realmente peligroso que está de fondo. Es decir, la protección de los menores, creo que todos podríamos estar de acuerdo, pero realmente la causa de fondo podría ser otra, y de hecho ya Pavel Durov, el CEO de Telegram, avisó a los españoles hace un par de días, enviando un mensaje a todo el mundo de las posibilidades y las consecuencias que tendría eso. Claro, una especie de vigilancia mayor y una pérdida de privacidad respecto de los datos. Sergio, ya para ir cerrando esta entrevista, también respecto al tema de la iniciativa no anunciada por el gobierno de Pedro Sánchez, desde el PP, desde el Partido Popular, han anunciado que hay similitudes. Incluso podríamos estar hablando directamente de una especie de copia respecto a una iniciativa anterior que había sido presentada también por la oposición española. ¿Qué tan similar son estas 12 propuestas? ¿Se puede hablar directamente de una especie de plagio detrás del anuncio de Pedro Sánchez? Bueno, sí, son medidas algo parecidas, algo que buscan el mismo fin. Pero realmente, como he dicho antes, yo creo que lo importante es la cuestión de fondo de lo que realmente buscan con esa política. Ya se ha hecho en Australia, también se quiere hacer en el Reino Unido. El primer ministro de Rumanía también estaba hablando de lo mismo. Son medidas que realmente, aunque suenen bien a cada galería, realmente buscan un fin, y sería el que hemos comentado, de intentar tener más vigilancia y saber lo que se dice, lo que no se dice. También, aunque no directamente sea vigilando, ya se podría decir, estaría más coercitivamente, pues a lo mejor dices, ostras, si yo tengo mi documento de identidad en una red social y estoy escribiendo esto con mis nombres y apellidos, realmente a lo mejor no me interesa publicar esto o no criticar esto por lo que me pueda ocurrir en el futuro. Entonces yo creo que esa es la cuestión de fondo. A pesar de similitudes entre las políticas, creo que esto es la causa más importante de que se debería de analizar. Muchas gracias, Sergio Velasco, politólogo, también columnista español, por este análisis y que hemos visto con estos dos temas que han acaparado, por cierto, las portadas internacionales, sobre todo en estos últimos días. La regularización de migrantes, así como también este anuncio de la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, que tengas un buen día. Vamos a ir cerrando este programa, pero antes, en Australia, un niño de 13 años se convirtió en un héroe nacional después de nadar 4 kilómetros para salvar a su familia. Felipe Cortés tiene todos los detalles respecto a esta historia que ha dado la vuelta al mundo. Estas son las imágenes donde una madre y sus 2 hijos fueron rescatados después de 10 horas frente a la costa de Kindalup, en Australia, aferrándose solamente a una tabla de paddle surf y a la esperanza de que su hijo Austin lograra lo imposible. En medio de sus vacaciones, la familia estaba disfrutando en la playa con 2 tablas de paddle surf y un kayak. Sin embargo, rápidamente el viento se intensificó y fueron arrastrados mar adentro. Austin, de 13 años, sacó una fuerza interior que dejó atónitos a toda Australia y el mundo.
Nadó 4 kilómetros contra la corriente para llegar a la costa y pedir ayuda para rescatar a su familia. And yeah, I just said, all right, not today, not today, not today. I have to keep on going. Y lo logró, aunque todo parecía imposible cuando el kayak en el que iba se rompió y tuvo que nadar solamente con su chaleco salvavidas. Minutos después decidió sacarse el chaleco para nadar mejor y empezó su travesía de 4 kilómetros hacia la costa. Like thinking I was going to make it through, but I was also thinking about like all my friends at school and friends at my Christian youth. Por lo tanto, usa varios estilos en los cuales puede lograr reservar un poco de energía y lograr la energía, ocuparla, digamos, forma relativamente pareja, sin desesperarse. Para mí es la clave de lo que él hizo. Al llegar a la costa no sabía si su mamá y sus hermanos Bau de 12 años y Grace de 8 años seguían con vida. En la playa corrió al bolso de su madre para llamar por teléfono a emergencias y pedir ayuda. And then after that I had to sprint 2 kilometers to go get to the phone. Tras hacer la llamada se desmayó y despertó en el hospital, mientras su familia lograba ser rescatada a 14 kilómetros mar adentro. I'm speechless at his efforts, but at the same time, I knew he could do it. Ya de regreso en casa, Austin volvió al colegio, aunque con muletas por el dolor de piernas. Los rescatistas dicen que su esfuerzo fue sobrehumano, mientras que él insiste en que no es un héroe y solo hizo lo que tenía que hacer. Y con esta historia impresionante finalizamos esta edición especial de Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora y sigan en la sintonía de CNN Chile.